Bueno, gracias por la invitación, buenos días a todos y bueno, vamos a arrancar. Costas. Hola, ahí está. Bien, presentación, por favor. Buen día, soy Constantino Sopayás, soy ingeniero químico egresado de esta hermosa casa. Gracias por la invitación, es un enorme honor y placer estar acá. Me pidieron hablar del mercado eléctrico mayorista en 10 minutos. Tarea extremadamente difícil porque es un mercado muy complejo. Practiqué mucho para bajarlo a 10 minutos, así que voy a ir rápido. Este soy yo, después se lo dejo. Bien, tengo 3 objetivos de esta charla. Gente, 3 objetivos. 1, informar sobre el mercado eléctrico mayorista. Esto es lo que me pidieron. 2, generar inquietud sobre el ecosistema energético en general. Te va a quedar la presentación después. Y invitarlos a profundizar en los programas de energía del ITBA, ¿sí? Y buscar asesoramiento en su ámbito profesional. Pregunten. Bien, 3 conceptos que se tienen que llevar de esta presentación. 3 cosas se tienen que llevar de acá para que echar en el pasillo. Primero, hay un problema, tenemos un problema. El barco está a la deriva. 2, hay varias soluciones a ese problema, varias de esas eficientes, pero no son lineales. Acá no hay ninguna solución del tipo pastilla. Tómese 3 por día y a la semana está todo bien. Y lo que sea que hagamos, lo tenemos que hacer hoy, porque lleva mucho, mucho tiempo implementar los cambios. Bien, me gustaría pensar el mercado eléctrico mayorista como si fuera un teléfono. Es una analogía que a mí me resulta muy, muy, muy útil. Si tenemos un teléfono, tenemos una fuente de generación, ¿sí? Algo que le dé vida a todo esto, y toda esa energía tiene que llegar de manera segura y oportuna hacia todos los componentes del sistema que la necesitan para operar, y tiene que haber un controlador que le diga al sistema qué componente y qué elemento tiene que entrar en operación, cuánta energía tiene que consumir, y alguien tiene que controlar de que todo esto no se vaya de los parámetros. Eso vendría a ser toda la parte de regulación, el transporte, los cables, la infraestructura, Camesa que es el operador del sistema, es el director de orquesta, quien dice qué elemento entra y sale en todo momento para suplir las necesidades de la demanda. ¿Sí? La demanda, eso seríamos nosotros. Tiene que haber una interfase para que nosotros podamos interactuar con ese sistema, que hablando mal y pronto, perdóneme, es el enchufe. ¿Sí? Y si queremos que todo este aparato funcione y sirva para algo más que Candy Crush y selfies, también necesitamos un operador que permita interconectar todos esos bichitos. Y eso, la equivalencia en el mercado argentino es el mercado de capitales. Ese es el habilitador que hace que todo esto pueda ser posible. ¿Saben qué? Todo esto tiene que estar contenido en un marco regulatorio, lo suficientemente rígido para que esto no se rompa a medida que en el tiempo suceden cosas que lo pueden sacar de su equilibrio, ¿sí? Y lo suficientemente grande para que todos los componentes entren y queden ajustaditos, bien apretaditos dentro del marco. Bien, máximas del mercado eléctrico mayorista. Es una industria de costos fijos. Gente, no hay nada variable acá. Son fierros, contratos, operación y mantenimiento. Nosotros lo vivimos como algo variable, pero atrás toda la industria energética, no solo el mercado eléctrico, son fierros, es fijo. Requiere visión de largo plazo aún en el corto plazo, porque todo lo que hacemos nos pone en una posición que condiciona la optimización a partir de ahí. Entonces, cada paso en falso que damos nos pone en una situación de la que cada vez es más difícil salir. La energía es un recurso estratégico, atraviesa desde la resiliencia del país hasta la productividad. Es un sector transversal, ¿sí? Y las soluciones, ya lo dijimos, las soluciones eficientes, o sea, soluciones que nos sirven, son varias. No hay una sola verdad acá, pero no son lineales. No es algo simple que uno pueda directamente trabajar con total tranquilidad. No hay una solución del tipo pastilla. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esto? El mercado energético es un mercado pesado, caro y lento. ¿Y saben qué? La experiencia indica que funciona mejor en manos profesionales. Bien, optimizar, dijimos, no es tan difícil. Ya se habló varias veces en esta jornada del trilema del Congreso Mundial de Energía. Y yo quiero invitarlos a reflexionar en esto. Hay 3 dimensiones como mínimo que tenemos que consensuar en este esquema. La dimensión social, la dimensión económica y la dimensión técnica, ¿sí? Cada vez que nos acercamos hacia una dimensión, perdemos el resto, ¿sí? Y encima de todo eso está la dimensión temporal. Es decir, lo que es óptimo no solamente varía en el tiempo, sino que tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo. Es decir, es una ecuación difícil de optimizar y encima cada día que pasa se modifica. ¿Saben cuál es el problema? En los últimos 25 años en Argentina
no solamente nos dedicamos a mirar exclusivamente una parte del problema, sino que prohibimos hablar de cualquier otra cosa que esa parte de la ecuación. ¿Cuál fue el resultado? Se nos cayó a pedazos. Bien, generación, 10.000 años de evolución humana para hervir agua. Gente, no les miento. La mejor forma que encontró el ser humano para generar energía donde quiere, cuando quiere, cómo quiere, es moviendo algo para generar electricidad. Y lo hace hirviendo agua. ¿Sí? Gracias, Cecilia. Lo hace hirviendo agua. Es así. El mundo hierve agua para moverse. ¿Y saben qué? Lo hace quemando el subsuelo. Esencialmente, todo lo que se genera en el mundo, o mejor dicho, más de la mitad de lo que se genera en el mundo, se genera con carbón y gas natural. Todo el resto tiene una participación creciente e importante, pero acá, gente, carbón y gas natural. ¿Saben algo? Argentina, para variar, tiene una posición privilegiada. Como siempre, arrancamos adelante y la matamos después. Argentina tiene una matriz que prácticamente no usa carbón, muy poquitito. Pero a los efectos mundiales, Argentina no usa carbón, es todo gas natural. Y el gas no será lo ideal, pero es extremadamente más limpio que el carbón y es mucho más confiable y barato. Entonces, quiero que se lleven esto. A diferencia del mundo, Argentina ya arranca con el pie derecho. La acabamos después, pero estamos mucho mejor. Bien, si hiciéramos un corte institucional del mercado, ¿sí? Cortamos la cebolla y vemos las 3 capas o las capas que la componen. Hay 3 capas esenciales. La primera es la capa de planeamiento, ¿sí? Digamos, el capitán del barco que mira a largo plazo y dice hacia dónde tenemos que ir. Lineamientos generales. Esto sucede acá, las decisiones se toman en Buenos Aires y son de carácter federal. Las toma un organismo que se llama Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía, que hace lineamientos, baja esos lineamientos a los distintos organismos provinciales, que son los organismos de regulación local, ¿sí? Hay algo de federal en el ENRE, pero cada provincia en Argentina hace dentro de las normas lo que quiere. Es como el árbitro en un partido, ¿sí? Y abajo está el mercado. El mercado somos todos nosotros, tanto los usuarios pequeños, medianos y grandes, que interactuamos obedeciendo reglas de macro y cultura. Macro porque es la parte económica y cultura porque tiene que ver con cómo nosotros respondemos a esos estímulos. Por eso las organizaciones internacionales, los franceses, los alemanes que operan en Argentina, funcionan de una manera totalmente diferente de las mismas empresas argentinas que ven el mismo contexto, ¿sí? Así que hay una parte cultural en todo esto. Bien, acá les dejo algunas cifras para que se las lleven. Hago otro corte, hago un corte técnico. Hablábamos de las 3 etapas de la energía eléctrica. Generación, transmisión y distribución. Hay que generar, hay que transformar todos esos recursos en energía eléctrica, llevarla de donde se genera hacia donde se necesita consumir y después distribuirla de manera capilar. La primera, por ley, está totalmente desregulada. Cualquiera puede levantarse, ir a donde quiera y poner una central. Nadie lo impide, ¿sí? La segunda, la parte de los cables, ¿sí? la transmisión, está en la órbita federal. Se decide en Buenos Aires y si Buenos Aires no decide, no sucede nada. Y la tercera parte es provincial. Y ahí, para cada provincia, hay un juego diferente, ¿sí? Así es como funciona el sector hoy en día, en la parte regulatoria. ¿Cuál es el problema o el doble filo del monopolio estatal? Bien, primero, este sector que está totalmente desregulado, sí, está desregulado, pero está intervenido. Cualquiera puede ir a poner una central. Sí, anda a ponerla. Eso sí, el Estado te va a decir lo que vas a cobrar. Precios cuidados. ¿Qué pasó? ¿No se hicieron centrales? La parte de la transmisión federal, sí, federal, todo federal, pero cuando el Estado federal se quedó sin plata, no se hicieron más líneas de transmisión. ¿Qué terminó pasando? Se saturaron y se están cayendo a pedazos. Tercera etapa, y la peor de todas. En el ámbito de distribución, que está bajo cada provincia, lo que sucedió se denomina captura regulatoria. Es un término que se usa en la economía de regulación para definir cuando un regulador deja de cumplir con su tarea, que es velar por el interés de los usuarios, y pone sus intereses a disposición de cualquier otro. En el caso de las distribuidoras del interior, esos intereses son los intereses de la provincia para recaudar. Usan las distribuidoras para juntar plata. Y en el ámbito federal, que es donde está el ENRE, se usó para captar votos, ¿sí? Esto describe todo lo que sucedió en el sistema energético argentino en los últimos 25 años. Bien, vimos lo que tenemos, vimos los problemas, ahora veamos cómo salimos de esto, ¿no? Para levantar un poquitito el ánimo. Bien, ¿qué necesitamos para salir de esto? Desde la parte económica, gente, en fierros, llévense este número, necesitamos 10% más de lo que tenemos. No para estar bien,
para que esto no se prenda fuego, ¿sí? Lo crítico, lo que no puede esperar es 10% de lo que tenemos, tanto en fierros de generación como en transmisión, ¿sí? Y esto necesita regulación y macro. En términos no económicos, en términos de inercia cultural, lo que necesitamos es volver a sanear la parte regulatoria de las provincias. Tenemos que volver a poblar las instituciones gubernamentales federales con capital humano especializado que hoy en día están vacías. Vacías. Y cuando terminemos con todo esto, y si no queremos que nos vuelva a pasar lo mismo, porque nos quedamos en el 95 y tenemos que ir al 2030, necesitamos empezar a innovar. De esto todavía ni siquiera se ha hablado, ¿sí? ¿Qué es lo que se viene? Innovar, empezar a trabajar sobre el sistema para lo que necesitamos que hagan los próximos años. Bien, de todo esto, hasta ahora hemos atacado la primera parte. Todo el resto falta. Te puse incómoda, Cecilia, no sé qué pasó. Bien, manos a la obra. Gente, acá me pongo de este lado, que están los más jóvenes, los jóvenes sin experiencia. ¿Qué necesitamos de ustedes? Gente, ingenieros. Todos esos fierros, alguien los tiene que diseñar, alguien los tiene que construir, alguien los tiene que operar, y son muchas, muchas toneladas de acero. No sé cuántas piensan que son 1000 más, ¿sí? Electrónica y telecomunicaciones. Gente, todo esto funciona con un microchip. Todo hoy en día tiene un microchip. Necesita redes LoRa, 4G, 5G, Wi-Fi. Todo eso está telecomandado. ¿Y saben qué? Necesita ciberseguridad, informática. Todo esto se necesita. Se necesita gente en finanzas y conocimiento, porque estos fierros no se pagan solos, ¿sí? El mercado de capitales necesita de ingenieros, economistas, matemática, un montón de eso. Y de hecho el mercado de capitales, gente, es el que mejor paga. Cuando nos vamos de la parte de matemática dura y pasamos a las humanidades, porque esto no se trata solamente de ingenieros, ¿sí? Estamos empezando a ver abogados y economistas. Alguien tiene que escribir todos esos contratos de lo que venimos hablando hoy, ¿sí? Y alguien tiene que volver a escribir todas esas normas que faltan en el mercado, y además tenemos que volver a poblar todas las instituciones para que esto funcione a largo plazo. Abogados y economistas. Una vez que tengamos todo eso, alguien lo tiene que administrar. Gente, alguien tiene que pagar sueldos, alguien tiene que asegurarse que todo esto funcione. Administradores, project managers. ¿Saben cuántos project managers se necesitan para volver a construir todo este sistema? Es un montón, es una locura de gente. Y cuando termine todo esto, en la base necesitamos gente que pueda captar, mantener y desarrollar personal. Así que esto, el mensaje que les estoy dando acá, ¿sí? Y les estoy dejando sueldos, para que tengan una idea, sueldo de una persona senior en el sector, ¿sí? Una persona de 35, 38 años con 10, 12 años de experiencia. Cuando termina todo esto, ¿sí? Esto es lo que se necesita para salir adelante. Entonces, ya me pasé de tiempo, así que corto acá. En resumen, lo que quiero que se lleven es que estamos en un sector que tenemos toda la parte técnica cubierta, nos falta la parte económica y la parte regulatoria. Y llegamos a un punto de semejante problemática que ya no alcanza con desintervenirlo. Ya no estamos en la etapa donde, che, sacame el Estado encima y ya estamos. No, ya no alcanza con desintervenirlo. Ahora es el momento de desarrollarlo. Y ahí les hablo a ustedes. Gracias. Bueno, ahí no sé si está mi presentación. Ahora vamos a hablar de la parte de cómo hacer todo esto, pero eficiente. Todo esto y todo lo que vimos antes y todo lo que van a ver en el resto del día. Y cuando, acá un disclaimer, cuando hablamos de eficiencia energética, es energética, no es eléctrica, es en todas las fuentes de energía. Así que esto vale para todas las fuentes que hayan visto a lo largo de estos días. ¿Alguien se anima a decir qué es la energía? Definición básica. ¿No? Cecilia. Bueno. Vamos a volver un poquito a las fuentes. Es la capacidad de realizar trabajo. Bueno, es. ¿Sí? Sí, bueno, qué suerte. Claro, física 1. Bueno, ¿y cuáles son las propiedades de la energía? Tenemos distintos tipos de energía eléctrica, química, mecánica, lumínica, unas cuantas más, y tiene distintas propiedades la energía. Se conserva, se transfiere, se degrada y se transforma. Ok, bueno, ¿y por qué nos interesa todo esto? Bueno, primero que se conserva, no se crea ni se destruye, primera ley de la termodinámica, pero lo que más nos interesa es que se transforma y se degrada.
Y ahí es donde está la eficiencia energética. La eficiencia energética es optimizar al máximo las etapas de transformación y minimizar la degradación, porque la energía que se degrada después no se puede aprovechar para otros usos. ¿Cómo se degrada? Vamos a ver un ejemplo súper sencillo. Acá tenemos iluminación como uso final. Bueno, la iluminación que hace, o una lamparita que hace, transforma energía eléctrica en energía lumínica. Tenemos una fuente de ingreso de energía eléctrica que genera una cantidad de energía lumínica, pero la energía eléctrica es mucho más, es todo el cuadradito azul y solo en la porción amarilla se transforma en luz visible. ¿Y el resto qué pasa? Bueno, en el resto tenemos pérdidas por radiaciones no visibles y pérdidas por calor. Entonces, las lamparitas, y esto hace referencia a las viejas incandescentes, son una gran fuente de calor que además nos iluminan un poquito. Ahora, si queremos pensarlo de manera más eficiente, habría que ir a una tecnología diferente. Acá tenemos las lámparas LFC, pero podríamos poner una LED un poco más moderna, donde para la misma luz visible, la misma prestación de servicio, tenemos menos pérdidas por radiaciones no visibles y menos pérdidas de calor. ¿Qué implica eso? Que consumimos mucha menos energía eléctrica. ¿Qué tenemos como consecuencia? Un ahorro de energía. Y este es el concepto de eficiencia energética. Transformamos menos cantidad de energía eléctrica de ingreso en la misma prestación, que en este caso es la luz visible. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier equipo que consume energía. Un aire acondicionado, un motor, una bomba, un compresor, un horno, caldera, todos y cada uno de los equipos que consumen cualquier tipo de energía eléctrica, pero también gas, fuel oil, diésel, y bueno, y también vale para los automóviles, ¿no? Los vehículos en general. Entonces, este es el concepto de eficiencia energética. Optimizar la transformación y minimizar la pérdida de energía, que es la degradación, que en este caso serían las dos pérdidas que vemos ahí. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de tecnologías de diversos tipos, desde las lamparitas hasta una eficiencia en un proceso productivo, en una cogeneración, por ejemplo, si hablamos del sistema energético. Pero también hablamos de uso responsable. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eficiencia está asociado a tecnologías, procesos, equipos. El uso responsable está asociado a conductas, hábitos, usos. Conductas en nuestras casas, pero también en la manera que operamos y que mantenemos las industrias, cualquier tipo de industrias, en la manera que se operan y se mantienen las flotas de transporte y cualquier otra instalación que use energía. ¿Es necesario hacer un uso responsable si tenemos tecnología súper eficiente? Sí, también, porque tenemos que atacar las dos partes, la parte de mejorar la tecnología, pero también la parte de incrementar el uso responsable de esas instalaciones. Y las dos van a estar presentes siempre. Y acá lo que tenemos es un balance energético súper simplificado, donde sobre la izquierda vemos todas las fuentes de energía primaria, las renovables, solar, eólica, hidráulica, nuclear, biomasa, gas natural, carbón y petróleo, circulé ahí las renovables y otras fuentes no renovables. Tenemos etapas de transformación que transforman todas esas fuentes en energía secundaria, que es electricidad, gas natural y los combustibles líquidos. Las etapas de transformación serían las centrales eléctricas, las refinerías de petróleo fundamentalmente. Y por último tenemos el uso final. El uso final en los sectores residencial, industrial, transporte, agropecuario, comercial, público, servicios. ¿Dónde podemos hacer eficiencia energética en todo este esquema y en toda esta matriz energética? En todas las etapas. Eficiencia energética en la oferta de energía, en la producción, en la generación, eficiencia energética en la transformación de energía y en todos y cada uno de los usos finales. Incluso dentro de los sectores de uso final,
cada sector va a tener distintas oportunidades de hacer eficiencia energética dependiendo del uso. En una casa, la iluminación, la climatización, el agua caliente sanitaria, bueno, un montón de usos que ya Salvador después va a hablar más en detalle. En la industria tenemos calor de procesos, fuerza motriz, frío de procesos, bueno, reacción química, infinidad de usos de energía. Cada uno de esos usos va a tener oportunidades de implementar tecnología eficiente y hacer un uso o una operación responsable. Además, la eficiencia energética nos trae otros beneficios, además del ahorro de energía o una menor degradación de esa energía. Hablaban en el panel anterior y también mencionaba Costas el trilema energético. Bueno, la eficiencia energética es la única fuente de energía que no pone en tensión las tres dimensiones del trilema energético, sino que por el contrario ayuda a equilibrar los tres pilares del trilema. La eficiencia energética nos trae beneficios ambientales, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de emisiones locales, esto es óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre particulado, que se genera producto de la combustión de combustibles fósiles y tienen impactos diferentes, pero las dos son importantes. Tenemos beneficios sociales, aumenta y favorece la asequibilidad que hablaban en el panel anterior, aumenta y contribuye con la salud y el bienestar de las personas, muy ligado a la reducción de emisiones locales y también crea empleos. Y todo esto también tiene impactos económicos positivos a nivel macroeconómico, la balanza comercial de los países, a nivel de reducción de subsidios, mayor productividad de las empresas y mayores ingresos para los hogares. Entonces, todos estos beneficios generan un círculo virtuoso que hacen que sea inevitable trabajar y avanzar en eficiencia energética. Y quizás la pregunta es, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿por qué no tenemos una explosión de medidas de eficiencia energética en todos los sectores? Bueno, no es tan mágico, tiene sus particularidades. Es transversal, como ya lo decía recién, está presente en todos los sectores, entonces las oportunidades que hay de eficiencia energética están en todos y cada uno de los usos finales de energía. Las soluciones, desde lo técnico y desde el uso, son diferentes para cada uno de esos usos. Entonces son diversas, complejas, son de pequeña escala. A veces gestionar o incluso asociado a la inversión, esas múltiples soluciones específicas pequeñitas es mucho más costoso en términos de administración y de desarrollo de los proyectos que generar una gran inversión de un proyecto de un parque solar o eólico. Y para mí una de las principales barreras de la eficiencia energética es que es invisible. Yo, si hablara de renovables, les pondría la foto de los paneles solares, en el panel anterior les ponían las fotos de las plantas de producción de biodiesel, del maíz. Bueno, la verdad es que yo, mucho más que fotos de una lámpara LED, es bastante difícil, porque puedo ponerles la foto del mejor compresor más eficiente del mercado. La verdad es que cómo se ve respecto del peor compresor, si los dos son nuevos, nadie se va a dar cuenta. Sí, habría que enseñar, tendrías que venir y enseñar cómo leerla porque también tiene otro impacto, sobre todo cuando empiezan a aparecer otras cosas más allá de la energía. Entonces, la verdad es que es mucho más difícil. Y algo que siempre hablamos con un par de colegas, la eficiencia energética no se inaugura. Hay muchas resoluciones, mucha normativa, nadie inaugura una norma técnica de eficiencia energética. Nadie inaugura en una empresa un sistema de gestión de la energía. ¿Sí? Entonces, eso es una de las principales barreras también desde la política a nivel público y a nivel de las empresas. Pero recordar que las oportunidades están en todos y cada uno de los sectores. Desde la parte de políticas públicas, dadas las oportunidades y dadas estas características que decíamos, necesitamos trabajar en distintas dimensiones. Esto es una propuesta de la Agencia Internacional de Energía que lo que sugiere es trabajar básicamente en tres pilares: regulación,
porque necesitamos la intervención de los estados en el buen sentido, generando normas claras, generando distintas obligaciones en muchos casos. Necesitamos información al consumidor, generación de capacidades en las empresas, en las escuelas, y necesitamos también incentivos. No hay una sola manera de promover la eficiencia energética a nivel de políticas públicas. Los subsidios atentan contra la eficiencia energética porque nadie va a hacer eficiencia si lo que me ahorro vale 2,50 y no repago la inversión. Es una reducción de subsidios y que el precio real de la energía represente el costo de generarla, transportarla y distribuirla, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Solamente con eliminación de subsidios no podríamos llegar a tener un buen despliegue y captura de las oportunidades de eficiencia energética. Entonces hay que trabajar en las 3 dimensiones cuando hablamos de políticas públicas y también dentro de las empresas. Esto se puede extrapolar perfectamente a la estrategia de una compañía que quiere ser más eficiente en el uso de la energía. Y para terminar, acá les dejo 2 invitaciones. Esto es una plataforma que desarrollé hace poquito con algunos colegas, donde hay varias herramientas, más información, pueden acceder de manera gratuita, donde desarrollamos también guías y metodologías paso a paso para las empresas. Y una segunda invitación, es aquellos que ya estén próximos a graduarse. En el ITBA tenemos la Maestría de Desarrollo Energético Sustentable, que tiene muchas de estas cuestiones que venimos hablando, y también hay algunos seminarios que creo que lo pueden cursar incluso sin ser alumnos de la... estoy segura que lo pueden cursar sin ser alumnos de la carrera, creo que sin estar graduados, donde hay uno específico de eficiencia energética, donde son como unas 15 horas de clase, podemos ver mucho más en detalle esto que ahora traté de comprimir en 10 minutos. Gracias. ¿Podemos ir al principio? Gracias. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya que casi. Gracias por la invitación y yo voy a continuar un poquito la misma idea que ya la enunciaron antes, en particular este tema de la eficiencia, ¿no? El tema es que en general lo que las personas buscamos, necesitamos, son servicios. Y la energía es un medio para lograrlo. Entonces lo que busca la eficiencia es cómo lograr esos servicios que nosotros necesitamos, por ejemplo, iluminar, como decía recién Andrea, usando la menor cantidad de recursos posible. Y eso tiene, como bien lo señalaba Andrea, múltiples impactos ambientales, económicos, etc. En particular, el que yo quiero concentrarme es en un problema que tiene que ver con la eficiencia en la calefacción. Y la razón que lo traigo a colación es que tiene un impacto muy grande en la seguridad del abastecimiento y en la exportación de gas. Como ustedes saben, el gas constituye en este momento una de las oportunidades quizás más promisorias que tiene Argentina para las próximas décadas para poder exportar y quizás con potencialidades comparables al agro. Por lo tanto, es un recurso muy importante. Sin embargo, para poder lograrlo necesitamos hacerlo en forma segura, que abastezcamos por un lado a nosotros y también a los posibles usuarios del gas, los receptores, o sea, quienes nos importan. El problema que tenemos en Argentina es que, en particular, la calefacción constituye el principal consumo de gas en el sector residencial. Casi la mitad del consumo de gas en el sector residencial se va al consumo residencial. Y este consumo residencial tiene grandes picos que saltan en un factor entre 4 y 5 entre el verano y el invierno, lo cual genera grandes problemas en el abastecimiento y también para el transporte y la producción de gas, porque el problema sobre todo con los yacimientos de gas de esquisto, es decir, gas como los que se producen en Vaca Muerta,
no se puede cerrar la válvula una vez que el pozo comienza a producir. Una vez que empieza a producir, hay que seguir produciendo. Si uno cierra la válvula y vuelve a abrirla, ya no sale más gas. Por lo tanto, no se puede de alguna manera administrar simplemente cerrando la válvula. Entonces necesitamos tener una producción y también no podemos abastecer un pico simplemente abriendo un nuevo pozo, no es económicamente viable. Por otro lado, también tenemos otro problema con la capacidad de transporte. No podemos hacer un caño suficientemente grande para transportar solamente por un mes gas. No cierra económicamente. Y entonces esto nos lleva a que en general lo que nosotros que hacemos actualmente, y hemos venido haciendo por ya más de una década, es en los picos de invierno nos vemos obligados, por un lado, a cortar el suministro de energía a las industrias, también a los generadores eléctricos, y por otro lado importar gas como gas natural licuado a precios internacionales, volátiles como son y generalmente altos. Y este es uno de los problemas. Ahora, el tema es que la eficiencia puede tener un impacto muy grande acá. Simplemente acá pongo el ejemplo mismo que ponía recién Andrea, y simplemente señalar, por ejemplo, acá tenemos formas de abastecernos con electricidad, para iluminarnos, ¿no? Con una lámpara. Muchas veces nos reparamos nosotros de que la eficiencia nos reporta un gran beneficio. Por ejemplo, acá tengo esta comparación que está abajo en forma de torta y en la parte superior en forma de barras, en donde está separado el consumo del servicio de iluminarnos a lo largo de 30.000 horas, que es más o menos el tiempo que dura una lámpara. Y separado en verde es el costo de el equipo, en este caso de las lámparas, y en amarillo estaría el costo de la energía. Si ustedes se fijan, el costo inicial, el costo de la lámpara, no constituye más allá del 5% del costo del servicio. Por lo tanto, esto es importante a la hora cuando nosotros adquirimos un servicio. En realidad, mirar el costo inicial de cuánto cuesta una heladera o cuánto cuesta una lámpara es casi inservible porque estamos mirando el 5% del costo. El más importante, como ustedes ven, es el costo de la energía. Y ahí es donde se ve que, por ejemplo, eligiendo el equipo más eficiente, como sería una lámpara LED, yo tengo una reducción de 7,5 en el costo del servicio. O sea, de que ahí vemos claramente cómo la eficiencia realmente nos ayuda a nivel individual, a nivel micro para el usuario. Y en ese sentido, también, como señalaba Andrea, también redunda en beneficio de todos, porque al yo reducir mi consumo en iluminación a la noche, me beneficio yo porque voy a pagar menos, pero también lo beneficio a ustedes, porque la posibilidad de que tengamos un corte en un pico de la noche va a disminuir. Y si ustedes hacen lo mismo, se benefician ustedes y también me benefician a mí. O sea que esto es una ecuación interesante de la eficiencia energética en donde todos ganamos. Y uno de los elementos más interesantes que se han desarrollado en los últimos tiempos, ya tiene un par de décadas por lo menos, un poquito más también, es esta etiqueta de eficiencia energética que seguramente todos conocen, que nos permite a la hora de comprar un equipo poder seleccionar aquellos que son más eficientes y con un pequeño, simplemente eligiendo el equipo que tiene la flechita más corta y en color verde, estamos eligiendo el más eficiente. Y además tiene muchísima información esta etiqueta, y por suerte en Argentina ya desde hace casi una década, y ahí viene el trabajo que han hecho mucho a la Secretaría de Energía y Andrea lo impulsó también desde la Subsecretaría de Eficiencia Energética, es desarrollar estas normas que ahora ya la tenemos vigente. Y lo interesante es que, como decía Andrea, no se puede ver la eficiencia, pero sí se puede ver los resultados de la eficiencia. Y acá justamente tenemos un ejemplo. Si ustedes se fijan, acá lo que estoy graficando en la parte superior es el consumo residencial de gas natural en la zona centro-norte de Argentina, y en la parte que estaría a la derecha sería el mismo consumo por familia o por específico, por familia en el caso de Cava. Si ustedes se fijan en este gráfico, claramente se ve, no sé cuál es la luz acá, ahí está. Si ustedes se fijan, a partir de 2016, más o menos 2015, se actualizan las tarifas, es decir, la tarifa aumenta,
no sé si ustedes ven que el consumo comienza a disminuir y disminuye bastante, inclusive después del año 2019 y 2020, que si bien aumentó la tarifa, pero en términos reales disminuyó porque la inflación fue más grande que el aumento de tarifa, o sea que el precio disminuyó. Fíjense ustedes que el consumo no aumentó. Y lo mismo pasó en el caso de Cava. De hecho, acá, corrigiendo inclusive por el efecto de temperatura, lo que uno puede ver es que en el caso de la zona región centro-norte el consumo de gas disminuyó un 18% y en el caso de Cava disminuyó casi un 29% el consumo de gas. Y eso sí es resultado de la eficiencia. ¿Por qué el resultado de la eficiencia? Primero, la señal de precios, como bien señalaba Andrea, pero segundo, ya para ese momento estaban disponibles todo el sistema de etiquetado de los artefactos que había en Argentina. Entonces, una vez que el usuario tiene la señal de precio, quizás cambia su calefón o cambia su termotanque, y una vez que ya tiene un termotanque más eficiente, aunque la tarifa cambie, como ocurrió en el 2020-2022, bueno, ya está consumiendo menos, inclusive sus hábitos probablemente también han cambiado, y eso hace que disminuya. O sea que el efecto de la eficiencia ya lo estamos viendo en el caso del gas es bastante claro, pero fíjense en el caso de la electricidad también, esto es Cava, el consumo por familia o por usuario, y acá el caso de electricidad en todo el país. Fíjense de que más o menos desde 1996 el consumo por familia venía aumentando, lo mismo pasaba en el caso de todo el país, pero una vez que llegó las señales de precios, comenzó a aplicarse, los usuarios empezaron a usar medidas de eficiencia energética y el consumo disminuyó en ambos casos. En el caso de Cava casi un 12% y en el caso del país casi un 7,4%. O sea de que ahí vemos el efecto de la eficiencia, o sea de que hubo reducciones y quizás asociadas a las señales de precio, como decíamos, pero también a la eficiencia y al sistema de etiquetado. Ahora, ¿cuál es uno de los desafíos que tenemos en Argentina? Si ustedes se fijan, este es el consumo que tenemos abajo del consumo de gas residencial y lo que está más abajo en naranja es el consumo comercial. Como ustedes ven, estos consumos son muy estacionales y en invierno presentan estos picos que hacen de que el consumo se multiplique por un factor 4 o 5, como ustedes lo pueden ver. ¿Y qué efecto produce? Bueno, arriba tenemos el consumo en azul de las centrales eléctricas y en verde el consumo de las industrias y claramente disminuye. No disminuye porque ellos disminuyan el consumo, simplemente porque le cortamos o nos vemos obligados a cortarle. Y esto tiene un impacto económico muy grande en el país. Y por otro lado, hoy que estamos con capacidad de poder exportar y exportamos gas ya a nuestros vecinos, el año pasado hemos exportado más de 4.000 millones de dólares en gas a los vecinos, también nos vemos obligados a cortarle. Y esto implica también una disminución en el costo del gas que nosotros podemos vender. Por lo tanto, reducir estos cortes para nosotros y para también nuestros compradores de gas es muy importante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, acá viene una posible búsqueda de la eficiencia. ¿Cómo la eficiencia puede reducir estos picos? Y esto es un poco lo que quería comentarles. Hay muchas oportunidades en ese sentido. Uno tiene que ver con mejorar la aislación térmica de las viviendas, ventanas, etcétera, que lo sabemos exactamente cómo hacer, es decir, tenemos hasta normas, inclusive que desgraciadamente no son de carácter obligatorio, pero también hay un sistema de etiquetado de viviendas que sería muy importante de tenerlo implementado, y esto probablemente puede reducir entre 35 al 60% del consumo. Pero además están las bombas de calor. Las bombas de calor son los aire acondicionados frío-calor para generar calefacción. La diferencia entre una bomba de calor y un calefactor convencional es que en un calefactor convencional, por ejemplo, una estufa a gas o una estufa a leña, lo que nosotros hacemos es quemar la leña o quemar el gas y transformamos la energía interna de ese combustible en calor. La bomba de calor hace algo diferente, no quema nada, es como una heladera. Lo que hace es mover calor de una fuente a otra, perdón, acá. Lo que hace la bomba de calor es tomar calor de la fuente fría y con un aporte de consumo eléctrico genera calor que lo inyecta en el interior. Por ejemplo, actualmente una bomba de calor que tiene un COP de 3, que es muy modesto, hay ya COP de 5 y 6 inclusive en el mercado local, lo que uno hace es tomar 3 kilowatts
del exterior frío, sería como la heladera, usando 1 kilowatt de energía eléctrica, que esto sí lo contabilizamos, generamos 4 kilowatts de calor. Entonces la eficiencia acá es realmente muy importante, como les digo, este factor que es el cociente entre el calor que nosotros recibimos como beneficio y lo que realmente la energía que usamos es un factor 4 o 5, inclusive hay factor 6. Pero en realidad el equipo además nos permite gestionar mejor la energía. Y de hecho las mediciones que hicimos en viviendas, este factor nos da que en realidad la reducción del uso de la energía es un factor 6 hasta 7 y 8 inclusive mejor que con los sistemas tradicionales. ¿Y esto qué implicancia tiene? Bueno, aquí vemos claramente una solución. Combinando sistemas más modernos de calefacción, como serían las bombas de calor, con mejoras en la envolvente de los edificios, podríamos reducir en forma notable estos picos y aplanar la curva que tenemos de consumo de gas. Y esto es una de las oportunidades que tenemos. Acá tenemos mediciones en campo realizadas, por ejemplo, en donde vemos el consumo, estas barras son el consumo de energía por año, por metro cuadrado y para diferentes sistemas de calefacción. Acá tenemos gas natural en sistemas centralizados, es decir, sistemas donde en edificios que uno calefacciona todo el edificio, calefactores a gas individuales, calefactores, estufas eléctricas y los sistemas con bombas de calor. Fíjense ustedes, las reducciones son notables, un factor bastante grande, y este es un poco el resultado. Estos son, como les digo, estudios de campo realizados más en 500 viviendas del AMBA, o sea que ya es dato real, no es dato hipotético. Y las posibilidades de que las bombas de calor mejoren en el futuro posiblemente también son interesantes, porque es algo que no solamente nosotros como país estamos interesados, sino que todo el mundo está interesado, en particular Europa. Fíjense ustedes que ellos tienen un costo de energía mucho más alto y la seguridad energética para ellos es más importante. Además, el clima necesitan mayor cantidad de calor que nosotros. Entonces, básicamente a nosotros ese tren nos lleva, aunque sea en el vagón de atrás, digamos, y esta tecnología mejora y nos ayuda a todos. Entonces, en el caso de nosotros, una de las una de las potencialidades es mejorar y reducir estos picos invernales, permitir sostener contratos de exportación más confiables, refuerzan la competitividad regional de Argentina como exportador de gas y si Argentina simplemente adoptara alguna de estas pautas, como por ejemplo los sistemas de calefacción más eficientes en el 20% de los usuarios, ya sería suficiente para reducir los picos. En lugar de tener los picos reales, que son la curva roja que vemos acá sólida, pasaríamos a la curva roja punteada, que básicamente evitaría que nosotros necesitemos importar gas natural comprimido y permitiría que el sistema se abastezca solo, porque nuestro suministro más algún aporte que podamos tener de algún otro país como Bolivia ya nos permitiría sortear y autoabastecernos y a su vez sostener los contratos de exportación. Por lo tanto, cerrando ya un poco lo que quería compartir con ustedes, Argentina tiene una oportunidad histórica de transformar la eficiencia energética en una política de Estado. Invertir hoy en aislación térmica, bombas de calor y gestión de la energía significaría asegurar el abastecimiento interno por un lado, reducir los costos y las emisiones y consolidar al país como un posible emisor. Y bueno, a su vez también, como señalaba Andrea, esto generaría una mayor inclusión social y una mayor inclusión energética porque permitiría que más personas tengan acceso a este beneficio a un costo más bajo. En definitiva, termino con una frase que siempre hemos compartido, de que la energía más limpia y más barata es la que no necesitamos consumir, ¿no? Y con esto termino. Estamos bien de tiempo. Si quieren una pregunta o dos del público, que alguien tenga alguna pregunta. Costa, ¿querés agarrarla? Si no, yo doy el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario final que quiera dar cada uno? Los agarré desprevenidos. Silvia. Miren que no se cobra, son gratis las preguntas. Ah, y
los anteriores. Vamos a mancomunar el... Yo después voy a hablar con Constantina. Ah, bueno, perfecto. Bueno. ¿Una pregunta a vos, Cecilia, querés hacer? Bueno, ¿vas a hacer una pregunta, Cecilia? Bien, bueno. listo. Entonces, hago un cierre haciendo hincapié en... porque acá se habló de eficiencia energética y hablamos del mercado eléctrico, entonces me gustaría tender un puente que los una así rápido. Como hablamos, es un sector que está por una mala praxis institucional, quedó en un estado crítico, que se necesita mucha plata, mucha gente y sobre todo un orden, digamos, alguien que lo ordene para que evolucione. Pero hay una parte que siempre está en manos de la demanda. Entonces, si los fierros están y podemos utilizarlos un poquito menos, los sacamos de una zona crítica, al menos mientras se genera la transición, que ojalá se dé. En este momento, como les dije, estamos en cero. Cero, no nos dimos un pasito. Estamos en cero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Mientras tanto, bajarle el peso a la inflamación. Y la mejor forma de sacar el peso a la inflamación, que saben que ahorra muchísimos costos, es la eficiencia energética en todas sus variantes. Como dijo Andrea, la eficiencia energética tiene una parte que es de inversión. Se necesita plata. Bien, ok, sí, se necesita plata, se ahorra, pero hay una parte que es cultural. Entonces, la parte cultural es un cambio que no necesita plata. Sí necesita capacitación, sí necesita aprendizaje, digamos, en este mundo gratis no hay nada, lo siento. ¿Pastillas? ¿Se acuerdan? Pastilla no hay. Pero, si en un sistema que está totalmente inflamado bajamos un cambio, ese es el mensaje. Si bajamos un cambio, nos damos un respiro para que la misma infraestructura aguante un poco más mientras la ponemos a punto. Gracias. Sí, y sumaría que además no solamente aguante, sino que luego las inversiones requeridas serían menores y eso genera estos impactos positivos que se retroalimentan porque al final esos fondos se pueden reinvertir en más eficiencia energética y bueno, ahí es también donde se necesita también el rol del Estado y de las instituciones para que generen y favorezcan las condiciones para que ese círculo virtuoso ocurra. Pero bueno, también cada uno desde su lugar, desde el hogar, desde lo profesional, desde la capacitación también, cada uno puede aportar su granito de arena, así que bueno, invitarlos a todos a que piensen desde dónde y cómo pueden empezar a implementar alguna cosita de eficiencia en sus trabajos, en sus hogares y bueno, ojalá sumando los esfuerzos de todos consigamos multiplicar los beneficios. Gracias. Sí, yo un poco cerrando y como hiciste antes, hicieron los dos antes, pero lo que señalaba Costas al principio era el tema también del transporte, que es uno de los problemas críticos. Y acá también la eficiencia juega un rol clave. Si nosotros disminuimos nuestro consumo, por supuesto liberamos no solamente la capacidad de generación, sino la capacidad de transporte. Y fíjense ustedes que hasta obtenemos un mejor servicio, porque hoy iluminarse con lámparas LED no ha cambiado nuestra capacidad de iluminarnos y el servicio que obtenemos. Nos iluminamos igual o mejor quizás, y además lo hacemos más barato. Y eso sí es importante, ¿no? Porque ahora hay gente que, por ejemplo, en lugares remotos, que antes para poder iluminarse necesitarían un panel inmenso, hoy con un pequeño panel ya tienen acceso a la iluminación, y lo cual, digamos, también favorece la inclusión y el desarrollo de las energías renovables, porque ahora con una menor inversión yo puedo abastecer un servicio que antes hubiera necesitado una inversión muchísimo más grande. Bueno, les agradecemos a los tres con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Constantinos.